Sean bienvenidos, amigas, amigos, compañeras, compañeros de Orgullo Estuna. Nos encontramos aquí en nuestra Universidad Nacional y con un personaje muy importante, un protagonista en este ciclo de conferencias, de pláticas que estamos sosteniendo a 50 años de la primera huelga del UNAM, que fue el 25 de octubre. Y bueno, continuando con estas charlas, nos encontramos con ni más ni menos que un gran amigo, Alfonso Fragoso Pérez, quien tiene cosas muy importantes. Su antecedente más inmediato es que fue primer secretario de Previsión Social en el primer comité ejecutivo del UNAM, así como fue presidente de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad en aquellos tiempos. Y bueno, una parte muy importante para conocer a nuestro dirigente en aquel momento, a Evaristo Pérez Arriola, sin duda es a través de Alfonso, quien fue secretario particular adjunto y todas las actividades que Evaristo necesitaba que se atendieran, tú las atendías sin dudas. Yo te preguntaría primero, Alfonso, ¿cómo fue tu acercamiento al sindicato? ¿Cómo te acercaste? Yo llegué e ingresé a la universidad en 1969. Entré a la Dirección General de Personal y en la Dirección de Personal nunca había habido una delegación de la UNAM, que es lo que teníamos como representación sindical. En esa asociación civil, el secretario general era Nicolás Olivos Cuéllar. Evaristo Pérez era el secretario del Interior en esa asociación. Entonces ingreso a la universidad y me acercan por medio de otro amigo, me conozco a Nicolás, empezamos a tener muy buena amistad y me dice hay que crear una delegación en la dirección de personal. Y fui el primer delegado de la TAUNAM en la Dirección General de Personal en 1970. En 1971 me cambio de adscripción porque el sueldo era muy bajo, eran 975 pesos. Yo entré ganando eso más el 75% como compensación. Yo entré al Departamento de Control de Asistencia en la dirección de personal. De ahí me dice Nicolás, oye, se crearon 3 SHs, ¿no te interesa? Le dije, pues si está mejor el salario, sí, hermano. Me dijo, no, sí. Allá vete a ver a un amigo nuestro, el médico Villaseñor. Él está allá como funcionario, ve a verlo. Me fui al CCH y ingresé, ya no había casi plazas, entonces me dijo Sotomayor, pues nada más hay en el laboratorio de idiomas, pues vámonos, le entré. Entonces cambié mi situación económica, pues yo ganaba 1020, se había logrado de 975 a 1025, había habido un aumento en esa época, más el 75, ¿no? Y entonces me voy al CCH ganando 5,000 pesos mensuales, pues una diferencia. No, enorme. Entonces ya me llego al CCH y me dice Nicolás, pues hay que crear delegación allá. Y me eligen como primer delegado del CCH Azcapotzalco. El otro día en una reunión aquí vi a los delegados actuales y me presenté con ellos, les dio mucho gusto, me tomaron una foto ahí con ellos, pues ellos ni sabían de mi historia. Pero yo estuve ahí en el CCH Azcapotzalco. Una de las cuestiones que viví allá fue que reclasifiqué a todos los auxiliares de intendencia a laboratoristas y resulta que en 6 meses no les habían pagado la diferencia de su salario de auxiliar a laboratorista de ciencias experimentales. Entonces les digo a las autoridades, bueno, pues tienen que regularizar, es que no hay dinero, pues les tienen que pagar.
No, pues es que no se puede ahorita, que no. Ah, no, pues les vamos a hacer un paro. Hicimos un paro de El primer menos de paro que hubo. 24 horas, menos de 24 horas. Les Ya. paré, saqué a los estudiantes, saqué a las autoridades, sellamos la dirección y en menos de 24 horas le estaban pagando en efectivo, hermano. En efectivo les pagaron el día que les paré el CCH. Bueno, pasa esa historia, se llega a diciembre de ese año y me despiden, me dicen, no, regrésese a su plaza que tiene usted en la dirección de personal. No, están equivocados, yo no tengo plaza en personal, yo ingresé a personal, pero ya no tengo yo plaza ahí. Perdón, me voy a regresar tantito por un Sí, detalle que sí, sí, claro que Nicolás, sí. como éramos tan amigos, me decía, pues ya eres delegado en personal, cuando fui el primer delegado de la dirección de personal. Y me dice, entonces me mandaba todas las broncas que se daban, que había un despido en la prepa 5, que en la prepa 2, que en X lugar, que en ingeniería, que en X, y me mandaba a los afectados Trabajadores, a que me buscaran a mí en personal. para que tú atendieras sus Yo audiencias. atendía esos detalles y se los resolvía con el director general de personal, que ahí todo llegaba. Lo resolvía hasta que me dice un día el director, oiga, Alfonso, venga para acá. Sí, señor, dígame, era el doctor Franco, González Franco se llamaba, le decían el cerillo porque era pelirrojo. Y entonces me dice, oiga, yo te lo respeto como delegado de aquí de mi dirección, pero usted me trae todos los asuntos de la universidad, no Dice, no, podemos seguirle así. Le dije, no, tiene razón, yo ahí le paramos. Me dijo, lo que hay aquí en la dirección lo lo resolvemos. resolvemos, pero ya no me traiga asuntos de otras dependencias. Le dije, ok, doctor, tienes razón. Entonces me había brincado, ¿no? Entonces, volviendo a lo del CCH, en el CCH les pagan a mis compañeros, pero entonces llega diciembre y me dicen, no, usted, me dieron un oficio, usted regrésese a su plaza De de la personal. dirección de personal. Y a todas las que eran secretarias, las habían contratado como secretarias, a todas las que estaban ahí en la oficina de la dirección, las despidieron, les dijeron, ya se acabó, pues ellas ni sabían, se fueron a su casa. Entonces yo me agarré a Nicolás y a Evaristo y nos fuimos a ver al coordinador en ese tiempo de los CCHs, que era el ingeniero Alfonso Bernal Sagún, también era Alfonso Bernal Sagún, y le planteé, yo no puedo regresarme a personal, pues yo estoy adscrito desde mayo en el CSH, así es de que a mí me respetan, soy el delegado sindical ahí, que no era sindicato, todavía era la TAUNAM, pero vio que llevé a los dos más gallones, ¿no? En ese tiempo, Entonces me resuelve, dice, no, no hay problema, Alfonso, quédese no, allá. usted se regresa a su dependencia de adscripción, que es el TCH, Azcapotzalco. Le dije, no, 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 ingeniero, pero no es solo eso. Despidieron a todas mis compañeras De la Dirección General de administrativas de la Personal. dirección, no, de la dirección del Del CCH, las Vallejo. dieron de vaca, porque no eran secretarias y a todas las habían contratado como secretarias. A todas quiero que las reinstalen, señor, ¿cómo las despiden? Si el trabajo para el que fueron contratados no ha desaparecido, ¿quién dice? Esto la ley lo señala muy claramente, así es de que las regresan. Oiga, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo las despiden? ¿Cómo las contrataron? Ahí tienen sus datos, llámenlas, localícenlas y regrésenlas. Y todas las compañeras regresaron a trabajar. Ay, Fueron logros muy logros importantes que en nos ese. aventamos así, porque pues yo tenía la escuela de Nicolás y de Evaristo, yo no me amedrentaba nada.
Entonces así fue el nacimiento de allá. ¿Y cómo Entonces, fue tu integración? entonces estaba yo en contacto con el comité ejecutivo allá en Municipio Libre, que es donde teníamos nuestras oficinas de la UNAM, y me dice Nicolás y Evaristo, oye, necesitamos hacer la asamblea constitutiva del sindicato. Y le digo, bueno, ¿y qué quieren? No, pues que tú que coordinas a los de los SHs, vete por ellos. Pues no tengo ahorita cómo moverme, no, pues llévate mi carro. Entonces me presta Evaristo su coche, que era un Mercedes-Benz viejo que había comprado a plazos. Y ahí voy en el Mercedes-Benz por los compas de Naucalpan, de Vallejo y de Azcapotzalco, que conmigo estaba un guerrerense que se llamaba Camerino Martínez Gómez, también era muy aguerrido. También muy entrona, ¿no? Muy entrón, muy entrón. Entonces nos venimos ya ahí a Municipio Libre y se hace la asamblea, el Consejo General de Representantes se convierte en constituyente y creamos el UNAM. Entonces en el UNAM ya se reúnen Nicolás y Evaristo y empiezan en una hoja hasta dicen que de papel de estraza, no era una hoja blanca, pero todos lo vacilaban que fue en una hoja de papel de estraza, salió y nombró a su comité ejecutivo. Evaristo y yo no nos llevábamos bien, pues no nos tratábamos. Yo me trataba con Nicolás. O sea, con la relación primera que tuviste con Nicolás. No era, sí, fue con Nicolás, que era el secretario general de la UNAM. De la UNAM. Entonces Evaristo, a la hora en que formaron el comité ejecutivo, Nicolás dijo, Fragoso, no, ese cabrón es un borrachín, que no sé qué. Dijo, no, sí, y le dijo Nicolás, no, estás equivocado. ¿Sabes quién trajo a los de los SHs? ¿Quién es el que los ha coordinado? Fragoso, güey, no. Entonces, no, pues ya que el vato me aceptó y entré como candidato a la Secretaría de Previsión Social. Cabe señalar que este primer comité ejecutivo que integramos en la UNAM con el Consejo General de Representantes de la UNAM, que fueron 60 y tantos delegados, no me acuerdo si es 69, algo así, fue que se constituyó el sindicato. Entonces fueron los que firmaron el acta constitutiva del UNAM en noviembre. Estamos exactamente en este mes ya. Ah, pues estamos, sí, a noviembre. Muy cerca de la fecha. Sí. Entonces, bueno. 12 de noviembre del así 71. Es. Entonces es la Constitución. Se crea el sindicato y se pone al primer comité ejecutivo provisional, que fue con el que metimos el emplazamiento a la universidad para el reconocimiento de nuestra organización y para la firma del contrato colectivo de trabajo. Ese contrato colectivo, el proyecto lo integramos copiando muchas prestaciones que tenían los del Seguro Social, los de la Comisión Federal de Electricidad y no recuerdo qué otro. Nos fuimos a conseguir los contratos, checamos todo esto para armar nuestro primer proyecto de contrato colectivo. Pero sabes que dejaron uno de los mejores de América Latina. Ah, claro. Entonces armamos nuestro proyecto de contrato y con ese emplazamos a huelga a la universidad para la firma de ese contrato que nosotros estamos presentando, nuestro proyecto, y para el reconocimiento del sindicato. Pues nos lo niegan, nos vamos a hacer un mitin a la Secretaría de Trabajo. Esa foto no la pude traer, pero también la tenía, donde estábamos ahí en la escalinata de la Secretaría, que después en 85 se cayó ese edificio. Ajá. Así es. Sí, se cayó. Entonces, sí, algo de memoria todavía tengo. No, tienes muy buena memoria. Creo que recrear toda la historia, fíjate que la tienes muy clara, ¿eh? De verdad, Alfonso, la tienes muy clara. Qué bueno. Trato no, pues... Y entonces, bueno, pues ya formamos el sindicato, nos damos a la tarea de convencer en todas las dependencias. Por eso hablaba Mondragón en la entrevista que le hiciste,
que él fue parte del comité de huelga y que no sé qué, no era comité de huelga. Primero se formó la delegación, él se integró con Nicolás también. Sí, Alberto Pulido venía de la Prepa 5, se vino con Nicolás. Adrián Pedroso Castillo de Prepa 5 también, de también, Prepa Benito 5, Cristóbal. Benito Cristóbal, que es de los sobrevivientes de los Andes, que después se metió a otra onda, pero nada más para sobrevivir. Él es que el de Cosire, ¿cuál Cosire? Nada Tú más, lo conoces mejor. no, pues sí. Bueno, entonces decía yo que así estuvo la parte de la historia de cómo nació el sindicato. Y de ahí nos dimos a la tarea de convencer a la mayoría de las dependencias. Agustín Rodríguez, la delegación de odontología no se integró inmediatamente. Fíjate. Y Pedro Gante era delegado antes que Agustín, ya después Agustín fue delegado y ya después ya fue tesorero, pero hasta después primero fue delegado de la Facultad de Odontología. Sí, con Pedro Gante, porque antes estaban de la TAUNAM, eran una señora y un viejito, no me acuerdo ahorita de sus nombres de ellos dos. Ellos eran los delegados que votaron en odontología, sí, una auxiliar de enfermera y el compa ese creo que era auxiliar de intendencia. Y total que así fue. Oye, ¿y cómo era ustedes? Porque tú eras protagonista activo, activista de tiempo completo. ¿Cómo le hacían para llegar a las dependencias y convencer a los trabajadores cuando había mucho problema con el patrón? Porque así es, pero pues ya habíamos agarrado cierta callo. Te digo que fui el primer secretario, el primer delegado en personal, luego en el CSH. Entonces pues ya teníamos cierto callito, entonces llegábamos por medio de amigos. O sea, conocíamos a alguien, o Nicolás nos decía, en medicina está fulano de tal, en tal parte tal. Entonces, pues nos íbamos y por medio de ellos convocábamos reuniones y les echábamos rollo hasta que ya la mayoría de las dependencias se fueron a la huelga con nosotros el 25 de octubre. Pero antes del 25 de octubre, que fue cuando estallamos la huelga, porque no nos aceptaron nuestras peticiones, en esa época, antes hicimos paros de 10 días antes, que le llamamos prehuelga. Entonces hicimos en diferentes dependencias paros de 24 horas antes del estallamiento del 25. Dentro de ellos mi colegio, claro que le entró. Entonces hicimos nuestro paro, pues ya para nosotros era papita. Y ya llega el 25, tenemos que estallar la huelga. El 25. El 25 sí, y la estallamos y se fueron integrando las demás dependencias. ¿De cuáles te acuerdas en la primera fase, las que fueron combativas que participaron? Pues conservación. Conservación. La dirección de conservación, la dirección de obras, el departamento de vigilancia fue vital. Ahí estuvo un entrón que le pusimos el Che Guevara, se llamaba, hijo, se me fue ahorita su nombre, le decíamos Eduardo era su nombre, pero todos lo conocían como el Che. Era delegado de vigilancia, ahorita me acuerdo de su nombre. Pero muy entrón ese. Hombre, olvídate, ese vato se ponía su gorrita de esas así como de Che Guevara, y de veras se la creía que le Che y le entraba, pero fuerte. Monroy Almanza. Eduardo Monroy Almanza fue de los primeros delegados, los primeros delegados ahí en vigilancia y fueron de los que le entraban a todo. O sea, lo que platicaba Mondragón, cuando nos querían romper la huelga en X dependencia, inmediatamente se juntaba la gente, los primeros que jalaban eran los de conservación. Los de vigilancia también, ¿no? Eran todos, le entrábamos y que nos iban a romper la huelga, ¿no? Sí, luego, el rector González Casanova, Pablo González Casanova, para desvirtuar nuestro movimiento, porque él nunca lo quiso reconocer, nos pagó el sueldo esos casi 3 meses que estuvimos en huelga. Forma de desvirtuar. Sí, era para desvirtuar y para que la gente dijera, no, ¿cuál huelga? No existe la huelga.
Entonces acordamos que el comité ejecutivo no íbamos a cobrar, no cobramos esos cheques Premios. nosotros, sí, nosotros no cobramos. Entonces, lo que comentaba fuera de la plática es que en 1972, que estábamos en plena huelga, estábamos en un mitin frente a Rectoría cuando llega la secretaria que teníamos allá en Municipio Libre, que era Alicia González, una compañera muy combativa también. Pues ella nació con nosotros, entonces me vino y me dijo, oiga, Fragoso, me acerqué a donde estábamos y le digo, dígame, Licha, ¿qué pasó? Dice, pues que me acaban de hablar, que acaba de nacer su hija. Entonces mi hija, su mamá de mi hija, trabajaba en la facultad de odontología y ahí hacía sus guardias normales, sus guardias, ellos se turnaban, hicieron sus roles para las guardias, para que no se quedaran, porque había dependencias donde sí estaba muy pobre la guardia. Y había Entonces, que apoyar. sí, entonces había que apoyar, entonces estábamos en contacto que de odontología con medicina y así, ¿cuál otra? La de acá, de la torre de Derecho. En Derecho nos costó trabajo, o sea, contradictoriamente. La Facultad de Derecho nos costó bastante trabajo. Para convencerla, para que para entraran. convencerla, pero después eran también muy combativos los compañeros de ahí, muy combativos. Entonces me comentas que llegó la secretaria Alicia. Sí, me comenta que había nacido mi hija ¿Y tú estabas que en estaba... municipio? No, estábamos en un mitin en Rectoría. Estaba viendo por aquí una foto que me mostraste hace rato. Sí, estaba... Que estabas precisamente en un mitin ahí, que me Sí. llamó la atención porque dije, mira este hombre acá tirando rollo y recién... Aquí está. Ah, mira, esta es la foto, ¿no? Aquí. Esta es la foto que podemos apreciar aquí a Alfonso Fragoso, que está hablando precisamente, creo que está recibiendo a los contingentes. Exactamente, lo que teníamos para hacer ruido y todo era un megáfono que no sé dónde quedó, pero ese megáfono fue histórico. Era un megáfono el que teníamos. No había sonido como No teníamos sonido, no. Ese era nuestro aparato de sonido, con ese hacíamos todo el ruido. Y estabas haciendo recibimiento de los Así contingentes, estaba yo recibiendo bien el contingente tal. Y me dijo esta compañera que acababa de nacer mi hija, porque mi exmujer seguía de guardia allí en odontología, entonces había ido al hospital. Yo dije, pues yo la dejé en la guardia, ¿no? Ya se había ido al hospital y nació mi hija que después estuvo en el CENDI también, y después estuvo en iniciación universitaria y actualmente es licenciada en Derecho. Estudió en la Facultad de Leyes, sí, aquí en CEU. No, ella es universitaria 100%. Como tú también lo eres, sin duda. Sí, claro, Alfonso, claro. por favor, eres... Claro, pero ella desde que nació en plena huelga, hermano, eso es algo que no... ¿Dejaste el No, pues tuve que seguirle ahí con Evaristo y con las gentes que estábamos, y ya hasta en la noche fui a ver a mi hija. No pude ir a verla cuando... Yo creo que cuando llegas a verla te ha de haber No, hecho una me fiesta, mentaron, sí. Después terminé divorciándome porque... Ha de haber dicho, no te perdono, ¿cómo es posible? No, deja de eso, pues es que toda la lucha yo me fui porque ahí voy a lo que sigue después. En 73, cuando firmamos el primer convenio colectivo de trabajo, que no era un contrato, pero tenía todas las características de un contrato colectivo, firmamos ese contrato. De alguna manera, Claro, internamente eran comisiones mixtas que teníamos, mixtas de conciliación, mixtas de todo. Aquí eran las comisiones, las reconoció el sindicato, la UNAM, y reconoció. Soberón tuvo que hacerlo. Soberón nunca nos quiso, incluso estaba leyendo un libro que me obsequió el licenciado Diego Valadez, muy bueno. Oye, Soberón, la verdad, fue un cabrón bien hecho con... Él nunca lo convenció el sindicato, nunca. Él siguió así siempre, pero pues le demostramos y le ganamos conforme a la ley. Recuerden que nos quisieron crear un apartado C, Sí. porque nos querían
meter al apartado B, que es donde está la burocracia. ¿Sí? Y entonces nunca aceptamos, hubo conferencias en la Secretaría de Gobernación y se demostró que quienes teníamos la razón éramos nosotros, porque la ley federal era muy clara. Hubo una reforma en 1970 que a partir de ahí nos agarramos, porque antes no permitían que las descentralizadas hicieran sindicatos. Pero cuando en 70 se hace la reforma, nos metemos en esa ley federal y de ahí nos fuimos. Y sobre la Constitución fue la lucha. Entonces, viendo que no nos podían meter al apartado C porque no nos querían dejar en el A, entonces en el C no lo aceptamos, entonces quisieron crear el apartado B, que nunca progresó porque no pudieron ganarnos en gobernación. Entonces, pues seguimos la lucha hasta que por fin en 1973, en enero, ya después de que nos querían a fuerzas tronar, logramos ya la primer firma del reconocimiento interno del sindicato, internamente. Entonces seguimos. Es interno El convenio es interno solamente. La Secretaría de Trabajo, las autoridades Esa nunca nos querían reconocer. Fue hasta 1980 cuando Evaristo Pérez Arreola era diputado por el 22 distrito por el Partido Comunista Mexicano, del cual fuimos miembros con mucha honra. Yo fui también miembro de una cédula, claro. La cédula donde Rito Terán era el que manejaba esa cédula en la Facultad de Economía. De Economía, sí. Así es. Sí. Entonces tuvimos eso. Aunque mira, pues, por ahí estaba, no, Terán. Vamos a buscar a Rito Terán. ¿Quién aquí es? Está, mira. Miren, aquí tenemos, Alfonso aquí nos trajo. Nos hizo todo este archivo fotográfico, es de Alfonso. Y les voy a acercar, ahí tenemos a Rito Terán Holguín, que espero que lo vean. De todas maneras, yo creo que después las fotos las vamos a precisar. Ese fue un mitin en Gobernación, frente a Gobernación. Frente a Gobernación, sí se ve. Ahí estamos, sí. Y entonces, bueno, pues no lograron el detenernos, seguimos avanzando. Y por fin llegamos a la firma del convenio colectivo interno entre la UNAM y el sindicato. He visto dos fechas que me quedaron duda, Alfonso. ¿Fueron 82 días o 83 días de huelga? 83 días. Yo incluso estaba confundiéndome y hablaba de 89, pero son 83, ¿no? Fueron 83 días sí. Más los 10 de prehuelga. Pero esos nunca los contaron, sino nada más contamos los 83. Así es. Así es, pero los fijos fueron 83 días. Sí, y después de eso pues tuvieron que firmar el convenio colectivo bilateralmente, la universidad y el sindicato. Y aunque no le pareció al doctor Soberón, al cual respeto mucho, pero en ese aspecto siempre tuvimos contradicciones, y fue que no que se quería reconocer. Entonces seguimos la lucha, porque además queríamos crear un sindicato nacional, el SUNTU. Entonces, firmando el primer convenio colectivo, dijo Evaristo, ya como secretario general del sindicato, dijo internamente, vámonos a crear sindicatos en las universidades. ¿Quién va conmigo? Éramos 10 secretarios. Y le dije, pues yo me voy contigo. Y me aventé con él y nos fuimos. Al primer estado que fuimos a crear sindicato fue en Veracruz, el CEPSU. Ahí estaba Eloína Vargas Cerdán. Sí. Y ahí lo creamos nosotros, nos fuimos, 33 días no regresamos a México. Estábamos en Jalapa y el puerto, sí, dormíamos al pie de la rectoría en Jalapa. Ahí nos quedábamos con los compañeros de guardia. Y luego iban compañeros delegados del CGR y ya fueron del comité. Incluso fue Mondragón. Y ya cuando
teníamos que presionar más allá, dijimos vamos a hacer una huelga y Mondragón se hizo pasar como trabajador del CEPSUB, hizo una huelga de hambre en Veracruz. Después de esa huelga, una huelga que nada más era creo que de 24 horas, no recuerdo exactamente, pero lo curioso, lo medio cómico es que Mondragón quería seguirse en la huelga hasta que le dijimos, ya párale cabrón, ya, si nada más era hacerle la finta No aquí, te vaya a pasar algo que sí, no, pues tragaba mejor que normalmente, porque en las noches se daban unas atragantadas de Ay, picaditas que le dicen allá. las picaditas, sí. Entonces, no, pues yo me acuerdo de eso, Mondragón lo tuvimos que parar, güey, ya, no. Si nada más era Entonces se aventaron 33 días allá en el 33 días hasta que fueron por nosotros en un meeting que teníamos en el puerto y llegaron unos agentes estatales y me dijeron, a ver, queremos hablar con Evaristo. Sí, cómo no. A ver, Evaristo, te hablan esta gente. Pues que el gobernador quiere hablar con ustedes, quiere firmar ya con ustedes. Y fue cuando logramos que se firmara el primer contrato allá con Eloína, el CEPSUB. Todavía Eloína no era la secretaria general, era su marido, no recuerdo ahorita su nombre. Después ya fue Eloína. Pero Eloína también fue una pero gente nomás combativos. No, sí era combativa, yo la conocí muy pero ese sindicato quedó como estatal, nunca se logró la autonomía. Desde ahí 33 días. A los 33 días venimos a tomar posesión porque habíamos hecho elecciones del comité ejecutivo para que fuera comité ejecutivo definitivo. Ya de formal. Exactamente, entonces ya nos eligieron, pues, quién iba, se aventaron siempre la gente de Quintero y todo eso, que aventaron y entonces pues ganamos de calle, ¿no? Entonces quedamos como comité ejecutivo definitivo. No, entonces dice, pues ahora hay que seguirle con las universidades para crear un sindicato nacional. Y ahí vamos, de ahí nos fuimos a Coahuila, también nos aventamos varios días en Coahuila, hasta que logramos un sindicato en la Universidad de Coahuila. Luego logramos también sindicato en Zacatecas. Universitarios, sindicatos universitarios. La idea era hacer un Zuntu. El Zuntu era un proyecto que no se concretizó y hasta la fecha creo que no se ha concretizado. Fíjate que platicaba recientemente con Carlos Hugo Morales que él decía, debemos de retomar esa. Así es. ¿Tú cómo ves eso? Yo creo que se puede retomar porque además desde la TAUNAM ya teníamos relaciones con la Universidad de Michoacán, con la Universidad de Querétaro, con la Universidad del Estado de México, con Monterrey y con otras universidades, creo que con Morelos también. Entonces ya teníamos ya se había iniciado el movimiento para crear el Sindicato Único de Trabajadores Universitarios. ¿Y recuerdas que las oficinas del Zuntu que fue con Evaristo y con Nicolás Olivos estaban aquí en Oxtopulco, en Cerrada de Cerro Tuera? Sí, pero esto fue después porque primero, ya con el reconocimiento rentamos ya una casa que fue la de Chilaque número 9, allí en Coyoacán. Pero esa no fue para el Estunam. No, fue para el Estunam, pero como hicimos la alianza y todo, ellos entraron con nosotros y entonces ya nos venimos, les conseguimos la casa esa de aquí de Oxtopulco. De Cerro Tuera. Cerro Tuera. Cerro Tuera, sí, pues claro. sí. Y eso fue ya en 77, que fue cuando hicimos la alianza con los académicos. Sí, después de que ellos tenían su SPAUNAM. Que primero... ¿Cuántos sindicatos lograron, aglutinar cuando hicieron esto del Zoom? Porque era un proyecto muy Sí, era, pues yo creo que eran fácil, más de 10. El único sindicato que no logramos concretar, no, a la gente sí la convencimos, pero nos sacaron de allá de Campeche, nos sacaron el ejército, agarró, subió a todos los que habían ido. Yo estaba allá, pues yo estaba de avanzada, entonces me quedé en la casa
donde imprimíamos todo, tuvimos que traer de Yucatán, porque en Yucatán teníamos relación ya con el sindicato de Yucatán. Entonces nos prestaron un mimeógrafo y con ese mimeógrafo estábamos haciendo el volanteo para convencer ahí en Campeche, en la universidad, en la plena explanada de la rectoría de Campeche. Llegaron unos porros, lazaron el astabandera y la doblaron con la camioneta, nos querían a fuerza amedrentar. La superamos y al día siguiente fue la gente a volantear a la playa, que los agarran, los subieron a todos. Yo estaba en la casa donde hacíamos la propaganda con otro compañero de Puebla. Estábamos ahí los dos. El compañero de Puebla cabe mencionar que era un vato que tenía problema de poliomielitis. O sea, sí. usaba muletas de esas desde los hombros, no sé Sí, cómo es las esa. que usaban para Y abajo, sí. Bueno, ese vato y yo éramos los únicos que nos quedamos en la casa de campaña de ahí, de Campeche. A los compas que se habían ido a volantear mercados y calles y la playa, que los suben al camión, que lleva un camión viejo que teníamos del sindicato, y que los regresan, los vino escoltando el ejército hasta Coatzacoalcos. Hasta ahí los soltó. Lo sacaron completamente. Lo sacaron, y entonces a mí ya sonó el teléfono de la casa donde estaba yo, que era una casa de unos compas de allá de Campeche, muy combativos, y me dicen, oiga, que te hablan, a ver, dígame, oiga, usted es de México, usted viene de allá, así es de que se regresa, en media hora llega un carro por ustedes. Sabemos que ahí está usted y otro cabrón. Nos tenían... Bien ubicados ya. Llegó el carro, nos subieron en el carro, nos llevaron a la terminal de camiones y nos treparon al camión y se pusieron dos en el asiento de adelante y dos en el asiento de atrás. ¿Resguardados para que llegaran hasta No, no que resguardados, nos querían desaparecer. Nada más que en el trayecto le dije yo al compa, ponte listo, en cuanto se baje, pues los camiones hacen 1000 paradas desde Campeche hasta acá. Entonces le dije, ponte listo, en cuanto baje la gente, nos bajamos con la gente, con toda la gente, y así la venimos librando. Hasta fíjate. Puebla nos deshicimos de uno de ellos, pues se durmió un poco uno de los agentes que nos venían resguardando, y dije, pues ya nos toca de a menos. Y me decía el compa ese, no, yo me la juego, que yo mis muletas, oye, compa, si yo que estoy bien, bueno, estaba bien en aquel... ¿Qué le dijiste? No chingue, pero bueno, tú ponte listo, güey, no te duermas, porque nos quieren desaparecer, y así fue. Llegamos a Buenavista, hicimos la finta de que íbamos, para esto yo me traje equipaje de otros compañeros, pues todo lo teníamos ahí, lo poco que pude agarrar me lo traje en el camión. Entonces los agentes dijeron aquí, pues ya no pudimos darles en la chapa estos en el trayecto. Sí, ya no pudieron aquí. Ahí en Buenavista dijeron, no, y te la hacemos. Entonces hicimos la finta que íbamos por el equipaje y nos iban siguiendo y que nos salimos por la otra puerta, agarramos un taxi y nos fuimos a Chilaque, porque allá estaba toda la gente. Entonces ya llegamos, les platicamos, ya después mandaron por el equipaje ese que habíamos dejado ahí. Sí, fueron cosas que nos tocó vivir así. ¿Cuál fue la primera reunión que recuerdas del Zuntu? Como Zuntu. Como Zuntu, no, hubo varias, porque te digo que desde Ataunam se hacían reuniones. Y era con Morelia, con Querétaro, con el Estado de México, con... ¿qué otra? Porque otra de las que también fue muy combativo, que fue en Monterrey. Pero allá era un compañero, no me acuerdo ahorita su nombre, pero también teníamos reuniones de todos, se hacían reuniones, se hicieron reuniones y tratamos de constituir el Zuntu, que Nicolás fue el primer secretario general del Zuntu, que nunca prosperó porque no nos lo permitieron. Ahora, en 1980, cuando logramos el registro de nuestro sindicato, siendo Evaristo diputado, y aventándose rollos, él se subía a la tribuna, él estuvo participando y argumentando además, porque se trataba de que nos reconociera la Secretaría de Trabajo. Una cosa. Evaristo era muy buen orador, ¿eh?
Sí, Indudablemente, digo. y era un vato que todos los que se burlaban de él le decían el tartamudo. Pero tiraba muy bien, muy Tartamudeaba, bueno. pero lo fue superando y Estamos él se aventaba. rescatando los pocos videos que hay de Evaristo, fíjate. No, pues Ojalá y ya tenga la sabes. oportunidad y te voy a regalar un disco. Órale, No, pues hermano, es que sí. digo, lo menos que puedo hacer por... Sí, yo tengo de Evaristo nada más un video que lo hicieron allá en Coahuila, porque pues nos fuimos a participar también allá. Yo fui fundador del partido que tenemos allá en Coahuila, Unidad Unidad Democrática Democrática, que es... Coahuila, así es. Pero bueno, eso fue Ojalá en otro y puedas, momento. ojalá y en algún momento traigas ese video, lo podamos bajar a disco y también Sí, pasártelo a disco, porque es importante que lo no tengas lo tengo en CD. en disco de ese disco chico, ¿cómo se llama? Sí, DVD lo tengo. Sí, ese incluso Pulido lo promovió también aquí en un aniversario, ese disco. Pero ese más que nada, aunque menciona detalles de todo lo que hizo Evaristo aquí en México, pues más se concentraron en En Coahuila, Coahuila, ¿no? que En fue también donde Coahuila, hizo sí, donde él trabajo hizo, político no, un importante. trabajo muy importante. Fue tan importante el trabajo y era tan especial Evaristo, que cuando Carlos Salinas de Gortari lo invita a ser su asesor, él acepta. Y acepta no porque como quisieron manejar algunos que era De que se ve vendido y que vendido. la madre... No, él aceptó porque él dijo, desde dentro podemos hacer más que desde fuera. O sea, peleándonos con ese vato no íbamos a lograr nada. Acepta y está él como asesor, yo como secretario particular acreditado ante la presidencia de la República, los dos. Él como asesor general y yo como su secretario particular. Oye, ¿y cómo te fue? Porque bueno, la relación fue con Nicolás y te va acercando más. No, pero Porque ya después cuando con Evaristo, empezamos en la lucha, él se dio cuenta que tú eras Evaristo entrón sabía que igual. sí. Sí, Él sabía y que eres una entonces le persona entramos. demasiado... No, pues le entramos de todo. Y además Evaristo tuvo otra cosa que incluso algunos me ofendían, pero a mí ni me ofendía. Ese vato es el huelepedos de Evaristo. No sabían que Evaristo al que le confiaba su vida era a mí. Yo era, aparte de que yo resolvía los problemas que a él se le presentaran, yo respondía por su vida. Yo me andaba jugando la vida con él desde que empezamos el movimiento, desde Veracruz y luego Coahuila, Zacatecas y ¿Y otras cuántas veces partes. no atentaron contra la Sí, integridad pues cuando una de las veces, porque logramos dentro del reconocimiento ya interno, arrancarles las cafeterías, porque mencionaban a Castro Qué bueno que te Bustos y a recuerdan. Mario, yo lo tengo presente todo Sí, eso, porque les arrancamos las cafeterías y fueron concesiones para el sindicato. Entonces tuvimos un comedor ahí en Avenida Universidad, a un lado de la junto a dirección de personal, yo lo conocí, exactamente. en economía había otro. Sí, no, No, pero había las en barras. derecho había uno. En derecho, pero eran barras que todas esas ya las manejábamos nosotros. Todas las barras. Todas las barras, la de la terminal, que esa le decían la central, la de la Biblioteca Central, que está abajo de Rectoría, ahí había una cafetería que era de las que manejaban los porros. Entonces se las arrancamos. Y luego les dieron cuerda los porros a los pequeños comerciantes que después nos idolatraban, ¿no? Pero en ese momento les dieron cuerda y quisieron matar a Evaristo. Un vato le dio un botellazo en la cabeza y el día que yo no fui a esa reunión, le invitaron supuestamente una comida a los comerciantes, la dirigente de los comerciantes. ¿Quién era la dirigente en ese Era tiempo? una compañera, ahorita no me acuerdo su nombre, que después fue delegada, porque todos los metimos a trabajar, a todos los de las barras, todos tuvieron trabajo. Cuando se toman las concesiones, a toda la gente se le contrata. Así El es, sindicato los así ayuda es, para que entren. así Yo me es. acuerdo porque la cafetería de la Facultad de Química, que tú también la has de ver Sí, conocido, cómo era no. Ricardo el administrador. Un Así Ricardo, es. que era buena persona el señor.
Sí, no, pues hubo en derecho, se movía mucho también los pequeños comerciantes. Las del CUC, creo que también Sí, las mujeres que trabajaban ahí, ¿no? sí. No, el Cook Ah, está no, afuera. todos aquí, No, este amigo Roberto Malagón trabajaba aquí en la cafetería de aquí de Avenida Universidad. Él la- era empleado del que nos administraba esos, que era un compadre de Evaristo, que era muy abusivo con él. ¿quién era El contador El Gutiérrez contador Gorospe, Gorospe, Gutiérrez Gutiérrez Gorospe. Gorospe. Yo lo conocí. Ese vato era muy Sí, abusivo, sí, yo abusaba de la de la amistad que amistad que tenía Evaristo con le Evaristo. tenía. Entonces, cuando yo era secretario de Previsión, Eduardo Valdés era de la Comisión de Hacienda, Adrián Pedroso era el tesorero, y entonces Valdés y Adrián quisieron pegarle y me dijeron, tú que eres secretario, también vamos a tomar lo de la cafetería, pues ya no es justo que el contador siga mangoneando. Entonces fuimos a verlo y nos dijo Evaristo, nos citó a Ramos Maldonado, perdón, Ramos Maldonado era el tesorero del primer comité ejecutivo. Ah, era el tesorero Él Ramos. era el tesorero, Ramos Maldonado, Rodolfo Ramos Maldonado. El güero. El El güero güero, que ahí por... está el güero, este güero. Sí, yo entré Él fue el cuando... Yo entré a primero. trabajar cuando él era de la bolsa. Ándale, él era, fue después, porque antes él fue El que está junto a Evaristo Pérez Arreola es el güero Ramos Maldonado. Rodolfo Ramos Rodolfo Maldonado Ramos se llamaba. Maldonado. Que Y una señora de ahí entonces, del CUC me dijo que ellas trabajaban en el CUC sí, y que las integraron al sindicato. ¿Sí? así es, así es. No, el sindicato Y era un sindicato luego, muy de lucha. sí, La verdad es que a todo el mundo era muy claro, solidario. claro. Entonces, incluso todo el personal que trabajó en el sindicato, todos tienen sus plazas. Y en el comedor no les daban plazas porque el contador no se le ocurría. Agarraba y explotaba a Roberto Malagón, lo mandaba a Acapulco, lo mandaba a 1000 partes con sus hijos y Roberto tenía que manejar para todos lados. Hasta que me dice Roberto, oye, Fragoso, ¿por qué no me ayudas? Pues yo quiero trabajar en la UNAM. Entonces le dije, sí, ¿cómo no? Le dije Evaristo y lo metimos a transportes, a trabajar a transportes. Entonces Roberto no lo olvida, que quien realmente lo... Y después nosotros, ya después, Roberto nos apoyaba también en manejar, porque el Chamoy, que fue famoso el Chamoy, era un vato muy irresponsable. Era el chofer de Evaristo. Pero era el chofer de Evaristo, pero la historia del Chamoy pocos la saben. El Chamoy era motocross. Entonces Evaristo, por quererlo salvar, lo jaló y se lo llevó como su chofer. Luego ya le dimos plaza y todo, pero era su chofer por eso. Y después tuvo una gracia. Él se casó con una sobrina de Evaristo, que fue la que le regaló un riñón. A Evaristo le quitaron los 2 riñones, entonces necesitaba un trasplante de riñón. Y la mujer del Chamoy fue la que le regaló un riñón, que de ahí abusaron un poco porque se pagó como si se lo hubieran olvídense, pero bueno, fue parte de las cosas que es parte de la historia. Bueno, y volviendo a Malagón, yo lo ayudé y después, como él nos apoyaba, también de repente lo jalábamos, nos lo comisionaba el director de servicios, que era Brígido Navarrete. Él no se negaba nada con nosotros, porque además él había trabajado en la Prepa 2, Brígido Navarrete. Entonces nos llevaban bien, entonces nos prestaba Malagón y Malagón nos apoyaba para ir a Coahuila, que llevaba un camión, sí, Mondragón, Roberto maneja muy bien y manejaba. Entonces, pues lo ayudamos a que tuviera su plaza, uno. Y luego me dijo Agustín, cuando ya fue Agustín el secretario general, le dijo a Evaristo, pues necesito un agente de confianza. Y, y nosotros propusimos a Roberto con Agustín.
Creo que él ni lo sabe, pero nosotros fuimos, no, pues ahí te va este vato, nosotros respondemos Ya por sabían, él, ya porque sabían era ustedes. una gente Sí, claro, de confianza. de mucha confianza. Entonces fue como Mondragón empezó a trabajar con Agustín. Con Agustín. Así es, así Sí, es. yo me acuerdo cuando Entonces, empezó a Oye, pero veo muchas fotos. ¿Por qué no nos... Estamos viendo lo interesante que resulta esta plática con nuestro amigo Alfonso Fragoso Pérez, quien, bueno, él ya comentó, ha tenido una vida muy intensa dentro del sindicato. Su preocupación, y yo lo veo ahora en redes sociales, que de pronto también está defendiendo a trabajadores, está intentando hacer muchas cosas, pero veo que trajo una serie de recuerdos para Orgullo Stuna y para presentarlos, para dejar testimonio de lo que fue su... Yo quisiera que primero me comentaras, para que abriéramos este diploma, Alfonso. este reconocimiento, diploma que le pusieron, nos lo dieron en 74. Dice, el primer comité ejecutivo otorga el presente diploma a Alfonso Fragoso Pérez en el 12 de noviembre de 1971. Y lo firma Evaristo Pérez Arreola y Alberto Moreno de Anda, ¿verdad? Secretario de Cultura. Secretario de Cultura, él venía de la Facultad de Medicina, un vato muy combativo que ahora es académico de la Facultad de Derecho. Todavía está activo. No sé hasta dónde supe. Es el famoso Chacho. El Chacho que le decía. Claro, es muy amigo mío. Creo que ya no está trabajando, ¿eh? Ya se ha de ver jubilado, pues sí, ya tenía muchos tiempos. Sí, tuve la oportunidad de convivir mucho con él. Y aquí vemos esta Expo UNAM 1971-1977. Dice el Sindicato de Trabajadores de la UNAM otorga el presente reconocimiento a Alfonso Fragoso Pérez por ser uno de los fundadores de nuestro sindicato. Y miren, esto se lo... Parte de esto. Este reconocimiento se lo entregan a Alfonso Fragoso en 2010. 2010. Coméntame esta foto, Alfonso. Esta foto es de las que se tomaban porque hacíamos festejos a los trabajadores en el deporte. Entonces en el deporte, en la entrega, esto fue a un lado de conservación, ahí por el estadio, cerca del estadio, por obras. Esta foto fue en obra y se estaban entregando los trofeos. Sí, vemos ahí. Son los trofeos que Evaristo les entregaba a los equipos. En esta foto estamos viendo a Evaristo, estamos a Rodolfo Ramos Maldonado, estás tú, que Alfonso, era el secretario de Finanzas. El secretario, está Carlos Reyes Romero, y vemos al fondo a Enrique Aloscagua, que era de Química. Sí. Y a Humberto Cisneros. Humberto Cisneros Guarneros, que venía del CCH Naucalpan. Y de este lado, ¿a quiénes tenemos? Mira, tenemos una foto donde está, este es Horacio Zacarías, si no estoy equivocado. Horacio Zacarías, Valentín Gómez, Valentín Campas Salazar, Alberto Pulido, Evaristo Pérez, Elizalde, Francisco Javier Elizalde, Nicolás Olivos, Cuellar, Miguel Núñez Alvarado, su servidor, y el viejo combativo Alfonso Bravo Chávez y su esposa, de Alfonso Bravo Chávez, que era delegada en el centro médico. ¿Cómo se llamaba ella? Raquel. Bueno, esta foto estamos viendo, miren aquí. Aquí tenemos esta foto, también es muy representativa. Compañeros, aquí estamos viendo. Están recibiendo no sé qué. A ver que nos platique sobre esta foto, Alfonso, mira. Esta fue una donación que nos hizo una institución de Morelos, no recuerdo el nombre ya. El que tenía esa colección era una colección de trastes y instrumentos prehispánicos. Sí, mira, aquí y nos la donó bajo custodia del UNAM cuando nos fuimos a visitar Chilaque número 9.
Y aquí estamos, quien la recibió era que en esa fecha ya era el secretario de Previsión Social, que era el doctor Raúl Méndez Espíndola. Raúl Méndez Espíndola, quien está Así es. recibiendo. Aquí vemos en medio de ellos dos a Tomás Tomás Marín. Marín, que era el delegado eterno de la Filarmónica, muy combativo él y Ramón, fueron los que formaron la Ramón y delegación. él, claro. Ramón y él, los dos fueron. Y aquí vemos a Horacio Horacio Zacarías. Zacarías Andrade en esta época ya era secretario de Trabajo y Conflictos, y su servidor pues, era nada más colaborador de ellos, porque no recuerdo si aquí todavía estaba yo en la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. Y aquí tenemos otras fotos. Esta es Mira, otra. aquí vemos que están en Gobernación. Aquí está Evaristo Pérez Arriola. Aquí está Rito Terán Rito Holguín. Terán Holguín, que después fue Funcionario del CCH. Primero fue director del CCH y después fue coordinador de los CCHs, de los 5 CCHs. Porque cuando nuestra huelga nada más se habían creado 3 CCHs. El CCH Naucalpan, el CCH Vallejo y el CCH Azcapotzalco. Y pues nos dimos a la tarea de coordinarnos con ellos. Después, cuando nace el CCH Sur y el CCH Oriente, también nos metemos a trabajar con ellos. Fueron muy combativos también los compañeros de esos CCH. Que eso fue posterior a la huelga, por supuesto. Sí, esto ya es posterior a la huelga. Aquí vemos a Rito Terán Holguín. Esta ya la habíamos pasado. Sí, esta foto tiene toda una anécdota, sin duda, ¿verdad? Sí, claro, No, claro, porque... yo creo que la recuerdas y dices, ay, no, claro. Aquí, esta foto... José Luis Gutiérrez Calzadilla. No. ¿No es José Luis Gutiérrez? No, este era Roberto Sánchez Camacho. ¿Quién está hablando? No, el Valentín Campa. Es Valentín Campa. Valentín Campa. Aquí estaba Roberto Sánchez Camacho. Este era Roberto Sánchez Camacho. No, lo tacharon porque después se portó un poco mal. Sí, lo sí, borraron, pero está Evaristo también. Así es. Es una reunión de trabajo aquí la que tenían yo. Así es. Leonardo Olivos Cuellar, el hermano de Nicolás, claro que sí, lo conocí. Que era en ese tiempo el asesor jurídico de la TAUNAM, que era la Asociación de Trabajadores de la UNAM, y su servidor. Ajá, en esta... Esta era ya cuando yo estaba en funciones como secretario de Previsión Social. Este es un festejo que les hicimos a las enfermeras. Cada año los festejábamos el Día de la Enfermera. Le hicimos una comida en el marisquero ahí de Calzada de la Viga. Ahí hicimos una comida para todas las compañeras. Miren, ahí estamos viendo esta foto, a ver si... Y aquí vemos, oye, esta foto es muy, muy emblemática. Platicábamos hace unos días sobre Juan Manuel Gómez Gutiérrez. ¿Qué nos comentas tú que lo conociste como abogado del...? Era un luchador nato, o sea, ese licenciado tenía su despacho en Abraham González, pero hasta el final, casi hasta el fondo, ya muy cerca de Reforma. Entonces este abogado era parte del Partido Comunista Mexicano, del cual varios éramos miembros activos, y entonces él, como reconocimiento a su labor, porque él siempre asesoró en todos los contratos colectivos, en varios, bastantes, ¿no? Él era el que asesoraba. Además que ya de repente hasta quería sentirse dirigente y él era asesor. Porque él también participó en lo de Pascual, ¿eh? Así es. ¿Te acuerdas que él estuvo muy metido en lo de Pascual? No, sí. Entonces aquí fue el día que nos entregaron el diploma ese que les mostré. No creo que la asamblea se lo opinaba. Él intervenía. No, era Juan Manuel Gómez Gutiérrez. Juan Manuel Gómez Gutiérrez. Esta ya la vimos. Esta, mira, aquí dice UNAM, y aquí están, creo que en el Che Guevara. Sí, estamos en el Che Guevara. Esta fue era un congreso. Sí, Fazute, ¿era alguna organización también que participó? ¿Cuál? Esta era... Primer congreso. Del sindicato, era un sindicato.
Primer congreso, dice. Y Sí, fue del primer federación, no sé. congreso como UNAM. Y entonces, Miren, esta es una foto de un primer congreso. A ver si la podemos aquí, la podemos apreciar un poquito. De todas maneras, yo creo que hay que retratarlas para que salgan mejor definidas durante el programa. dentro de mis funciones como secretario también les hacíamos su festejo a los que cumplían 25 años de antigüedad. Y así les hacíamos una comida, aquí aparece Evaristo. Fíjate que yo, unos trabajadores. te comentaba, Alfonso, que mi papá trabajó en la Facultad de Sí, Química. eso escuché. Él entró, ¿en qué año ingresó a la universidad? 47. En el 47, cuando le hicieron los 25 años, le hicieron los 25 años, yo me acuerdo que les prestaba la universidad de alguna, lo hizo en el Teatro del Ferrocarrilero, si te acuerdas. Ah, pero lo hicimos nosotros, en el Fíjate. Ferrocarrilero fue festejo de nosotros hacia esas Mi gentes, papá sí. le entregaron sus 25 años. Ándale, sí, eso lo hicimos nosotros. Fue parte de tus actividades. Así es, nosotros teníamos esa actividad. Pero ese no era el 72. Creo que sí, fue cuando cumplió. Estaban Sí. pasando, esta es del 74, esta foto. Sí, pero aquí hacíamos esos vemos- festejos. Y aquí vemos una marcha, reinstalación a los despedidos, dice la... Eran los del Chuter. Y aquí nos encontramos con Pablo Pascual. Pablo Pascual Moncayo, que en paz Eliezer- descanse, murió, lo operaron de la cabeza y se murió. Y sí murió. Eliezer Morales Aragón, Evaristo y Galván. y Galván, Galván, que el los dirigente dirigentes, del SUTERN, así el es. dirigente del SUTERN. Esta es otra marcha, donde este es el de Monterrey, era el secretario general de Monterrey. Sustaita se apellidaba, Sustaita. muy combativo. El tercero de esta. Y luego tenemos, ¿qué otra foto? Esto es tu... ¿Me comentabas esto, Alfonso? Eran de las tarjetas que teníamos para escribir de algunos asuntos. Miren las tarjetas con las cuales se presentaban para... Ya le estaban dando reconocimiento completo al UNAM. Que cuando internamente todavía no lo conocían. Esta otra, aquí está Ramón Maldonado. Aquí está Evaristo, está Leonardo. Ramos Maldonado. Leonardo, Ramos Maldonado. Evaristo, su servidor, y este amigo fue el primer secretario de prensa y propaganda. Él era de la Prepa 7, José Ábalos. Ah, José Ábalos. Él fue el primer secretario de prensa en el UNAM. En el UNAM, cuando nació el UNAM. Miren. Después, cuando las elecciones ya cambiamos y quien fue el secretario de prensa fue Andrés Ruiz. Andrés Ruiz. De información, de rectoría. Claro, y que él colaboraba para el Universal. Sí, Andrés Ruiz. Él fue eso. También fue muy entrón Andrés Ruiz ahí. Sí, cómo no. Luego esta fue cuando se inauguró la primer tienda de la Universidad de los Trabajadores. Es muy emblemática esta foto. Y aquí está José, y este es el que era el director general de personal. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Sí, cómo no. ¿Quién era? José Romo. José Romo. Él era José Romo. Y usted está durante la inauguración, está Leonardo. Estuve yo con él en la inauguración. Veo que Leonardo también te acompañaba aquí. Sí, no me acompañaba, él sentía que era el dirigente también. Luego jugó incluso. Está Josefina Vázquez, ¿no, verdad? No, estas otras. Esta era una compañera de Leonardo, esta era la compañera Nicaragua de la Selva. Nicaragua de la Selva. Ahí está. Sí, Esta otra jovencita. era una compañera Cecilia, su nombre, que después fue gerente de una de las tiendas, de la tienda de Acatlán, pero esta era combativa, era esposa de Ricardo, que era secretario de los académicos, no me acuerdo qué cargo tenía. Durante la inauguración de la primera tienda, que precisamente es donde nos encontramos en estos momentos, en las comisiones mixtas contractuales, donde fue parte de la TINA todo esto, que muchos ya no lo, bueno, las nuevas generaciones no lo recuerdan, pero nosotros sí. No lo saben. Y esta es una foto que fuimos a una competencia porque se formó una selección de fútbol del UNAM.
Y entonces fuimos a Oaxaca a una competencia y esto era parte de la dirección de la dirección de la selección, esos eran los que Miren, los entrenaban. Y en ahí estoy Oaxaca, yo con de las ellos. actividades deportivas que realizaba el UNAM, vemos esta foto también, aquí te encuentras en... Aquí estábamos en Leningrado. Mira, Porque esta estuvimos foto en Moscú, llegamos a 1970, Moscú. 1978 dice la No, foto. 79. 79, ahí sí, cierto, tienes razón, perdón. Sí, no, en Y aquí estás en 79. Leningrado. En Leningrado estuve Allá que con fuiste a un grupo. hacer Fui a estudiar sindicalismo. Nos dieron un curso de sindicalismo ¿De cuánto en tiempo Moscú, consistió? mes y medio. Mes y medio. Mes y medio estuve Allá en Moscú, estuviste. entre Moscú y Leningrado. ¿Quién te acompañó de aquí de los compañeros? Eduardo Valdés. Eduardo Valdés es este compañero. Eduardo. Él era el que te digo que fue de la Comisión de Hacienda. De los Valdés, sí, Sí. claro. Como no, Lalo Valdés. Eduardo Valdés. Miren, Saldaña. aquí está en Leningrado esta foto. A ver. Y Aquí estoy en Moscú. en Moscú. En Moscú, Sí, que hacía bastante nevando, frío, sí. Tengo otra donde incluso está nevando y allí andamos entre la nieve porque no padecimos nada. Ahí salíamos del hotel, donde nos hospedaron, un buen hotel, el Hotel Sputnik, y de ahí nos subíamos al transporte y nos llevaban. Nada más que luego nos daban las tardes libres y ahí fue donde estuvimos en esta. Perdón. Miren, sí. Aquí vemos esta foto, está en Moscú. Bueno, he dejado para último momento dos identificaciones que creo que son importantes, porque yo creo que a Alfonso le traen muchos recuerdos estas identificaciones. Entonces, la primera, yo quisiera que me comentaras esta, que se las voy a pasar y tú la vas comentando, Alfonso. Si me haces favor. Sí, esta es una credencial en la que se me acredita como adjunto de la Secretaría General. Esa De que la está- Secretaría General cuando Evaristo Pérez era secretario general. Entonces estuve acreditado como adjunto de esa secretaría. No sé si lo habíamos comentado, pero también en mi gestión lo que logramos entre Evaristo y yo, porque a mí me tocaba, porque no había Secretaría de Vivienda, sino la de Previsión Social tenía eso, y logramos arrancarle al Foviste por primera vez en la historia de la universidad 500 créditos habitacionales, donde se beneficiaron los trabajadores universitarios, 500 familias. Además, la selección de los candidatos la hicimos en base a una encuesta, hicimos un formato y a todas las dependencias lo distribuimos y de ahí las asambleas designaron a los candidatos, nos lo presentaron y nosotros lo acreditamos ante Foviste y de ahí se beneficiaron varios compañeros que incluso viven aquí enfrente de la universidad, porque aquí en Copilco Universidad fue una de las unidades en las que logramos 200 créditos habitacionales. Para llegar a Insurgentes, ¿no? Donde Así vivía es. Rito. Creo que ahí Así vivía es, ahí Rito. vivió Rito, ahí vivió la familia ahí vive Adrián Pedroso, ahí vive Horacio Zacarías, ahí vivía Leonardo Olivos Cuellar, ahí vivían Fueron varios. beneficios también de Y ese- después ya hubo otra unidad donde entraron el colega David, que esa está en la otra, pero esa ya fue posterior. Pero esta fue dentro de los 500 Fueron de créditos las que primeras logramos, unidades que se de consiguieron. las que se consiguieron. De los ¿no? beneficios para Sí, los fueron los trabajadores. beneficios que le logramos arrancar por la fuerza que tenía ya el sindicato. Logramos que el Foviste nos cediera 500 créditos habitacionales, que me tocó también en esa etapa. Bueno, y tengo en mis manos una credencial más que dice 51 legislatura, Cámara de Diputados, 1979, 1982, y te acredita como ayudante del diputado Evaristo Pérez Arreola. ¿Cuál Así- era tu función ahí, Así es, el nombramiento que daban era ese porque la Cámara solo reconocía a los que acreditaba el diputado como sus ayudantes. Entonces, pues yo la función que hacía era de secretario particular realmente. Y así nos seguimos. En esa fue cuando en 1980 Evaristo logra que nos reconozca la Secretaría de Trabajo.
no nos reconoció al Asunto, pero se Reconoció quedó el- marginado, pero al UNAM sí Ya era lo Estunam en ese tiempo, reconoció, ¿verdad? así es, Ya era Estunam, ya lo reconoció como Estunam. ya era Estunam. Ya era Estunam, porque en 77 fue cuando constituimos el Estunam con los académicos, con Eliezer Morales y todas estas Cuando se gentes. fusiona el SPAUNAM y Exactamente, cuando se fusiona en 77 y entonces en 80 buscábamos también el sindicato nacional, pues no se logró, nada más se avanzó en que nos dieran ya el registro como sindicato al Estunam. Entonces fue en 1980 que se logró eso, ya estaba yo como ayudante con Evaristo en la Cámara de Diputados. Oye, Alfonso, una pregunta. ¿Tú cómo has visto la evolución del sindicato? Porque Guadalupe Mondragón comentó una cosa que a mí me... Dice que en cierto momento una persona le dijo, oye, qué bueno que ya los trabajadores tienen, cuando conoció Chilaque. Y ahora que tenemos unas instalaciones, pues tú lo ves, la verdad es que envidiables para cualquier organización sindical. ¿Tú cómo has visto esa evolución? La evolución ha sido muy buena, o sea, pues lo primero es que se sentaron las bases, hermano, eso es lo más importante. Claro, si no O te... sea, si no se hubieran sentado esas bases, si no hubiéramos dado una lucha a muchas gentes desde aquel tiempo que les hablaba, desde 71, 72, todo eso, no tuviéramos esto. Después logramos ya el Centeno 145 comprar una casa viejona que ahí teníamos nuestras oficinas. Ahí estaba yo con Evaristo. Cuando le decían al Yo auditorio el tendría, establo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? así es que era. Entonces todo eso pues, fueron avances. Después se compró un edificio allá en la colonia del Valle. San Francisco 400. Así es. Ese también Yo también lo conocí. era precisamente patrimonio del sindicato. Sin embargo, después ya Agustín hizo la negociación y logramos la de Avenida Universidad. Porque San Francisco 400, perdón, en el 85 se afectó, ¿te acuerdas? Así es, así es. Y entonces ese edificio nunca se pudo realmente aprovechar como se debió. Sí. Entonces, ya después Agustín logró negociar y se creó el de Avenida Universidad. Que lo cambió por el de San Francisco. Así es, lo cambió por el de San Francisco y se quedó ya como patrimonio del sindicato el de Avenida Universidad, 779. cerca de Zapata, Junto al Metro Zapata, sí. del Metro Zapata. Entonces, pues de ahí se ha seguido avanzando. Después la construcción tan buena que hicieron, a mí me pareció un elefante muy blanco, en Centeno, porque tiraron la casa esa vieja que teníamos y se creó un edificio grandísimo y que no lo utilizan realmente como debiera ser. Sí, realmente Claro, tiene todo ese edificio. Yo lo conocí nada más 2, 3 veces, logré entrar ahí porque además no había ni cómo estacionarse. Cuando se llega ahí esa calle de Centeno es una locura, una locura. No, pero bueno, se ha seguido avanzando. Tú te has de acordar cuando se hacían los consejos generales de huelga, que estábamos en la huelga. Centeno, pues, nomás, eran contados los que llevaban carro. Claro. ¿Te acuerdas cuando íbamos a... Las calles eran vacías, ¿te acuerdas? Hoy todo el mundo trae carro, ¿no? Claro, no, de que se ha evolucionado, se ha avanzado. Mira, a mí me tocó ir a defender compañeros, la verdad que eran muy responsables cuando ya empezamos a tener la fuerza que tenía la organización. Me tocó ir a defender a un tipo que se había ido a la fiesta de su pueblo, del patrono de su pueblo. El vato en 8 días no regresó, porque era la fiesta de su pueblo. Pues lo dan de baja y me avisa y me dice, ve a ver esto. Y ahí voy. Hablo con el director y le digo, señor, usted tiene razón. Este tipo incumplió y conforme al contrato colectivo, este amigo merece la rescisión, pero nada más vamos a pensar esto, señor. ¿A quién vamos a afectar? A 5 chamacos que tiene, más su mujer, 6, más este irresponsable, son 7, señor. ¿Qué hacemos? Échenos la mano. Bueno, Fragoso, nada más porque
Me nos sensibilizaste, conocemos porque además yo siempre llevé buena relación con todas las autoridades universitarias, con el doctor, con el ingeniero Covarrubias, con el ingeniero Jiménez Espriu. Jiménez, te tocaron Sí, todos con ellos, todos claro. ellos, sí, con todos ellos yo llevé muy buena relación, con Fernando Chávez, que fue secretario administrativo también. También yo llevé siempre muy Oye, buena relación. una cosa muy avanzada que tiene el sindicato, y yo creo que tú me puedes aclarar todo eso, Alfonso. ¿Cómo se ve la necesidad de que surja la comisión mixta de conciliación y arbitraje? Ah, Es muy importante. la comisión mixta primero fue dentro del convenio, una comisión que fue reconocida internamente. Teníamos una dentro del comisión convenio se mixta. acordó. Así es, esa fue. Cuando ya logramos el registro fue que ya nos dieron el lugar en la Secretaría de Trabajo y se forma un grupo especial que era la Junta 14. La Junta 14. La Junta 14 especial para puros casos de la universidad. Ese es. Todo esto al principio, pues Juan Manuel es el que lo mangoneaba bien, porque además él en cuestiones laborales era una chucha cuerera. Sí, la verdad era muy bueno. Muy bueno. Digo, él asesoró, me acuerdo, a los de Pascual, él estuvo muy No, claro. Pascual, no sé, Goodyear creo que también estuvo metido Sí, ahí. también. ¿Verdad? Es que acuérdate que cuando nosotros ya nacimos como sindicato y empezamos a formarnos y siendo miembros del Partido Comunista, varios de los compañeros, pues nos íbamos y apoyábamos huelgas que encontrábamos en la calle, en una fábrica que los habían despedido y no había tal quiebra y cosas de esas, entonces nos metíamos de lleno y todos hacíamos las reuniones en el despacho de Juan Manuel Gómez Gutiérrez. Yo acompañé a Nicolás Olivos a una de la Corona, del jabón la Corona. Sí. Andaba... Pues te digo que nos dimos a la tarea porque creíamos en eso, o sea, había convicción. Después yo había me di entrega cuenta plena, con y estabas tristeza, convencido de lo que estabas haciendo. convencido. Porque sabías que te exponías. Claro. Digo, tú te acuerdas que, por ejemplo, el Partido Comunista pues era un partido que no tenía registro. Entonces, Así como es. tal, era clandestino. Te tocaba pintar una barda porque te mandaban y te decían, tienes que pintar tal barda ahí. Y tú sabías que te exponías porque si te llegaban, Claro. parabas en la cárcel, Yo ¿no? afortunadamente nunca anduve en esa actividad, yo más bien apoyaba en los festivales que se hacían del Partido Comunista cuando Arnoldo Martínez Domínguez y todo Verdugo. Verdugo, sí, Arnoldo perdón. Martínez Verdugo. Él con todos ellos, por eso incluso a mí me mandaron a Moscú, fui por el partido. Yo Sí. fui a Moscú por el Partido Comunista, como miembro del sindicato, claro. Conmigo iba Eduardo Valdés y luego por parte de Monterrey mandaron una secretaria que nada más era la secretaria, la mecanógrafa, no tenían a nadie. Y mandaron la a ella. mandaron a ella, entonces ya se fue los tres de México, más Octavio, un compa que era muy combativo, no sé si te acuerdas de él, uno de barba. Octavio, me acuerdo su nombre, no me acuerdo su apellido, él colaboró mucho incluso en prensa después. Octavio se llamaba. Este vato, él fue también, él se fue con el primer grupo y cuando yo llegué con otro grupo de 25 gentes más, él se sentía que él dirigía, llegamos, no, espérate, el sindicato Es otra cosa. es otra cosa, así que aquí vamos a ordenarnos. Eso Y fue así, en el 78. El 79. 79, recién Él fue salidos de la huelga del 77. Así es, después de la huelga de 77, el 79. Cuando estábamos en la Cámara, hubo la posibilidad y me mandaron a mí. ¿Estás de acuerdo en que el STUNAM tenía mucha relación con las organizaciones sociales, civiles, con todo el mundo tenía una participación? Así Yo me acuerdo que Baristo decía que una de las cosas, de los principios fundamentales del STUNAM era la solidaridad. Que la solidaridad es más ni se discutía dentro. Así es, incluso teníamos un acuerdo de que de solidaridad menteaba mucha gente a trabajar. Por solidaridad, porque los habían despedido de una empresa privada. Así sí, yo me acuerdo que había... Así es, todo eso, todo eso fue real. Había en la bolsa de trabajo una especie como de un apartado especial por de solidaridad.
que llegaban la gente de Pascual, que fueron despedidos Sí. cuando todavía estaba el conflicto de Pascual, Así es. ¿no? Me acuerdo de Goodyear y gente que llegó No, de hospitales que llegaron. sí, hubo eso y había la solidaridad con todas esas dependencias. Nos Sí, dábamos ese lujo, ¿no? Que teníamos todos nuestros familiares que fueron entrando poco a poco a pero trabajar, sí, pero la primero se solidaridad. daba eso. ¿Sabes de quién me acuerdo? Que Nicolás se trajo a unos que eran jockeys en el hipódromo de las Américas. No sé qué conflicto tuvieron y llegaron y les dio, Nicolás les dio Sí, chamba aquí, que después fueron delegados y yo le pregunté un día, oye, ¿cómo llegaste acá? Dijo, no, por solidaridad Nicolás me trajo, yo fui claro. jockey. O sea, él estuvo corriendo caballos Sí, en el sí. hipódromo, pero No, hicieron había conflicto. muchas cosas de esas. Yo trabajé en la Cruz Roja Mexicana. Ajá, En las noches, pues el salario era era muy muy bajo en poco, la sí. universidad, entonces yo en las noches trabajaba En en la la Cruz Cruz Roja. Roja. Entonces en la Cruz Roja empezamos a organizar a la gente y nos la corrieron a nosotros, por Pues supuesto, que claro, ¿no? primero, pero después a la gente y les dimos también trabajo en el TCH, teníamos Fíjate un qué bueno, compañero pues es también que muy ya era bueno. cuando ya se tenía Sí, ya teníamos esa posibilidad. esa posibilidad de... Y lo otro que te comentaba yo de la personalidad tan especial de Evaristo, que siendo asesor general de Carlos Salinas de Gortari, criticado y como quieran, yo presenté su oficio renunciando a la Secretaría General, ya, al sindicato, para no duplicar las cosas. En el 88, si no Así estoy, es, ¿verdad? así es. Y entonces, siendo asesor de Carlos Salinas, me dice, Evaristo, teníamos que ir a nutrición a que le hicieran las hemodiálisis. Pues nada más tenía un riñón que le habían donado, entonces había que ir cada semana, cada tercer día a las hemodiálisis. Ay, qué difícil. Ahí nos metíamos en la hemodiálisis, el único que se quedaba ahí en todo lo que era, lo que duraba el cambio de sangre, era Eras yo. tú. Bueno, entonces salimos de ahí y me dice Evaristo, oye Poncho, vamos a Los Pinos. Sí, cómo no, pues vámonos. Ya no traíamos a Chamoy, ya había agarrado licencia por su cuenta, Ay, entonces yo tenía que manejarle. manejar aparte, ir comunicando a Evaristo con el secretario de Gobernación, ir comunicándonos con el secretario general de la universidad. Con todo el Bueno, mundo. era todo el mundo y quien lo comunicaba era yo, ya toma y manejando. Tenía yo esas habilidades todavía en aquel tiempo. Bueno, entonces me dice, vamos a Los Pinos, Poncho, órale. Nos fuimos a Los Pinos y entramos. Yo tenía para entrar al estacionamiento ahí sin problema. Estaba acreditado, te digo. Y entonces me dice, no, pues es que le voy a avisar al presidente que voy a renunciar. ¿Por qué? Pues porque quieren que sea yo presidente municipal en Ciudad Acuña. Y era más aspiración de él. Pues ¿Tú su te acuerdas que él... pueblo, por eso. Claro, sí. Entonces digo, oye, varón, pues ya la pensaste, como secretario, como presidente municipal, si eres Siendo el asesor. asesor general, no Fíjate. particular. O sea, asesor No en un general área, de era Salinas de asesor Gortari. general. De Salinas de Gortari. Asesor general, eso dice mi credencial. Bueno, no la traje. Eso decía, eso pasó. Entonces, me dice, es que voy a decirle que voy a renunciar. Ya la pensaste, sí. Entramos, yo me quedé en la sala de espera, entró con el presidente y salió, vámonos, Poncho, llévame al aeropuerto, tengo que ir a Acuña, mañana tengo que estar en Acuña. Bueno, lo llevé al aeropuerto, pero ¿qué hiciste? No, pues ya le dije que no puedo seguir, pues yo voy a ser candidato a la presidencia Sí. municipal de Ciudad Acuña. Evaristo, pero en serio, sí. Entonces, pues ya, yo te aviso. Me dijo, no, piénselo, Evaristo, no, esto no es tan fácil, ¿no? Y para que el presidente le aceptara una renuncia a alguien, Sí, es que estaba...
estaba pesado, como es Salinas de Gortari, hay Sí, sobre antecedentes todo. de muchas cosas, pero entonces ya nos fuimos. Al otro día me habla Evaristo, oye Poncho, ve y dile al secretario particular del presidente que le confirmo que me quedo como candidato aquí en Coahuila. Entro y le digo a su secretario particular, oiga, licenciado, pues vengo a pedirle que le transmita al señor que Evaristo confirma su renuncia a la asesoría, pues se va como candidato a la presidencia municipal de Ciudad Acuña, Coahuila. Me dijo el secretario particular, oiga, ¿cómo se atreve? No puede ser, ¿cómo secretario particular? Ah, porque el presidente le dijo, no, Evaristo, cálmese, yo le tengo algo mejor para usted, que no se preocupe, usted siga trabajando conmigo, yo le tengo algo mejor. Sí, pues, me imagino que... Lo tenía considerado para que fuera gobernador de Coahuila, alguna cosa importante. Sí. Y le dijo, no, pues lo siento, pero a ver qué dice la gente. Y se fue y me habló y me dijo, diles, confírmales que Que ya. renuncié, porque me quedo como candidato. Puta madre, pues ya se lo dije al particular, se rió y me dijo, oiga, ya ni la muela su jefe. Y yo, ¿cómo se atreve a hacer esto? Pues sí, yo nada más vengo a transmitirle lo que él me dijo, que le dijera, que le pidiera que le transmita al señor esto. No nos suspendieron, o sea, seguimos trabajando con ellos, pero ya no abiertamente, o sea, Evaristo seguía haciendo trabajos para él, Pero yo ya... lo seguía llevando, o sea, hasta que terminó el sexenio, se cortó la relación, mientras teníamos una oficina ahí en Reforma, ahí por el monumento a Colón, ahí tuvimos una oficina, todo un piso era la oficina de la asesoría. Y Evaristo se dedicaba a todo lo suyo allá me mandaba el trabajo y ya yo lo llevaba a Los Pinos, lo llevaba a Palacio, yo tenía acceso en Palacio y en Los Pinos, y pero así fue, o sea, detalles que nadie sabe, o sea, no saben que él prefirió luchar por su pueblo, que un pueblo que lo levantó como no tienes idea. Y que hasta la fecha lo tienen reconocido. El pueblo está reconocido allá, y entonces cuando muere Evaristo, me llevo su cuerpo, me apoyó la presidencia y me apoyó el gobernador de Coahuila, me pusieron un avión especial para que me llevara su cuerpo allá a Ciudad Acuña. Entonces nos fuimos a Toluca y de ahí abordamos el avión, para Toluca, para Piedras Negras. Llegamos a Piedras Negras y de ahí nos fuimos en caravana hasta Acuña. En Acuña se hizo un acto en un teatro que Evaristo había construido allá en Ciudad Acuña. Entonces, estamos en el panteón, está el panteón a reventar al día siguiente. Se hicieron 2 homenajes ahí, uno por las autoridades, el gobernador y el presidente municipal, que era del PRI en aquel tiempo, le hicieron su homenaje a Evaristo en la explanada de la presidencia municipal de Ciudad Acuña. Entonces ahí se hizo el homenaje, me lo pidieron y lo coordiné y dije, sí, vamos a hacerlo. De ahí nos fuimos al panteón, estaba el panteón llenísimo de gente de todas las clases sociales de Acuña, toda Acuña estaba volcado. Allá, ¿no? Sí, estaba volcado ahí. Y entonces intervino Arturo Martínez Nateras, que también se pegaba mucho con nosotros, abusó también de Evaristo, porque se fue incluso a España, y estuvo en España con su familia y todo. Pero bueno, Arturo vive, su mujer es diputada local en Michoacán. Marabatío, por ahí creo que era. No, él era de, ¿cómo se llama? Ahorita se me va el nombre del pueblo de donde es Arturo Martínez. Era por Atlacomulco, para allá tantito. Sí, adelante, ahorita te digo cómo se llamaba. En Michoacán. En Michoacán, donde empieza Michoacán. Sí, ahí Arturo Martínez Natera fue presidente municipal. Después quiso ser diputado federal y nunca lo logró.
Entonces ahora entra como diputada por Morena su mujer, Mari Núñez, Ah, que era trabajadora de la UNAM. Sí, sí, Entonces sí. Mari Núñez está como diputada allí. Y a este Arturo lo nombran coordinador de no sé qué, de Morena ahí en Michoacán, en ¿No es el estado de Narabatío? Michoacán. No, no es, ahorita te digo el nombre porque Tuxpan, Michoacán. Tuxpan, Michoacán. Ah, Tuxpan, ándale. Después a su hijo lo meten como diputado en Guerrero, su hijo Arturito, el único hijo que tiene, pues los dos Oye, son mujeres. de veras, ahorita que estás hablando de Arturo Martín Nateras, ustedes consiguieron la primer despensa que estaba en especies. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Es un dato muy importante que a mí personalmente porque yo me acuerdo que ibas y te traías bolsas, en Sí, serio, ¿no? sí, sí. Tenía la obligación la universidad de proveerte de una serie de... Así es. Entre ellos, tú te has de acordar del café La Pintada. Ah, sí. A ver, ¿qué me puedes platicar de eso, Augusto? Te puedo platicar que ese es un lugar que tienen en Guerrero, todavía lo tienen en La Pintada, se llama la población ahí, es La Pintada. Esto venía de Mari, porque Mari, su hermano de ella, era un Núñez de ahí, que era del Partido Comunista, y entonces movieron mucho y ese vato era el que dirigía ahí en Guerrero todas las luchas. Se llamaba, no, se me fue su nombre, de este amigo, de su hermano, de Mari Núñez. Ajá. Entonces, esta Mari hereda esa parte de ahí de La Pintada. Y entonces este Arturo, abusando de Evaristo, quiere meter el café a todas Mete partes el café, y lo mete a la tienda de la despensa. UNAM, a la despensa. No, una vez nos mandó a Acuña 10 toneladas, cabrón, de café. ¿Quién toma 10 toneladas? Y además un pueblo fronterizo. No, pero no, ese se lo devolvimos. No, no vengan por su pinche café porque aquí no. No Y brieguen. así, pero era eso. Lo Arturo metieron aquí lo metió durante un tiempo. Te digo, abusando de la amistad de Evaristo. De Evaristo. Por la influencia, la universidad. Por consideración de Evaristo dijo, órale, lo Le recibimos. aceptaron todo, sí. Pero sí, Así fue un fue, café no. muy polémico porque era un café que no... Era pintada, pero se quedaba muy Yo descolorido, como ¿te no acuerdas? tomo café, nunca he tomado café negro, no les puedo opinar sobre eso. Pero Pues yo sé me que no acuerdo era que- el mejor que la café. gente se quejaba porque como que le alteraba mucho. Sí. Era un café fuerte. Era un café muy fuerte. Fuerte. Era buen café. Pero era fuerte. Pero era fuerte de allá de la montaña, de Guerrero. Sí, muy buen café, Sí, pero era pero- fuerte y mucha gente no estaba Cuando se acostumbrada. cayó allá, que no sé qué pasó, que en uno de los terremotos también La Pintada ahí se amoló y le reconstruyeron. Ellos siguieron con su negocio, ellos tienen todo. Sí, no, Arturo, buen amigo, pero no me traga además, pues yo siempre le sé todo. Sí, pues Le supe muchas cosas. tú la verdad es que tú, digo, estamos compañeros de Orgullo Estuna, con Alfonso Fragoso, una persona muy importante, un protagonista muy importante de la vida sindical. Yo creo que sin la referencia que él tiene, este ciclo de pláticas que tenemos con los dirigentes, indudablemente quedaría incompleta, porque él es un personaje central. Entender los movimientos de los dirigentes sindicales de aquellos tiempos, de Nicolás Olivos Cuellar, de Evaristo Pérez Arreola, del mismo Adrián Pedroso, del mismo Eliezer Morales Aragón. Yo le quiero agradecer a Alfonso Fragoso esta charla que nos podría dar para más tiempo, sin duda. Sí. Tiene bastante, es un hombre con mucha historia. Realmente todo lo que ha vivido esta organización sindical, desde su formación, su consolidación, todo el trayecto que ha tenido que vivir esta organización sindical, pues está aquí hoy en la historia viva a través de Alfonso Fragoso, a quien yo quisiera ya para despedirnos de nuestros compañeros de Orgullo Estuna, les mandarás un saludo a nuestros compañeros de Orgullo Estuna, Alfonso. Ah, claro que sí, si esto lo debía haber hecho desde un principio, discúlpenme todos los compañeros, pero no, mi más fraternal saludo a todos y me da gusto que sigan en la lucha, que además hayan avanzado también en esta revisión
no podíamos caer en un conflicto de huelga, compañeros. Y bueno, dentro de las posibilidades se avanzó y además se sigue avanzando porque veo que están haciendo seminarios y todo. Yo trato de estar al tanto de la vida del sindicato sin intervenir para nada. Es primera vez que platico No, y con te mis agradezco compañeros, mucho. pero yo no intervengo. Sí hablo con algunas gentes, oye, veo esta silla así, y pero veo que se va avanzando. Felicito a Carlos Hugo. A mí me pareció muy bien la designación, yo lo comenté desde ese día. Yo estuve en los dos homenajes que se hicieron a Agustín. En el primero, pues nada más lo saludé a sus hijos, Agustín, saludé a algunas gentes. El que fue en Centeno, ese homenaje, luego el que fue aquí. En comisión. Aquí estuve también estuve en este homenaje y saludé a Carlos Hugo. Y además, cuando ya se dio la noticia de que él iba a ser el candidato, me pareció bien porque yo sabía de su trayectoria de Carlos Hugo. Carlos Hugo, había buena opinión de la gente hacia él. O sea, les repito que yo no intervengo, pero sí, pues tengo tanta gente todavía hay en la universidad que nos conocemos, entonces comentamos este tipo de cosas y yo dije que me parecía muy bien esa designación. Así fue mi opinión sobre Carlos Hugo, y además me parece que sigue actuando congruentemente con la situación y que sigue avanzando en la lucha. Ya no son las luchas como aquellos tiempos, pero no se deja de luchar por mejores condiciones de vida, porque si ustedes recuerdan lo que comenté que me tocó como secretario de Previsión Social, pues realmente no se ha avanzado gran cosa en eso. Yo logré los lentes y aparatos ortopédicos también para los trabajadores. Parte de la clínica dental de los créditos, yo logré eso para los hijos de los trabajadores, los aparatos ortopédicos, los zapatos ortopédicos. Que hasta la fecha tenemos la clínica, ojalá y tengamos oportunidad de platicar nada más sobre la clínica, porque sí, a él le debemos esa clínica de alguna manera, el impulso que le dio de la clínica que estaba en Municipio Libre. No, estaba en Portales, pero en una calle de Filipinas. ¿Era municipio? No era municipio. Era una casa que rentamos ahí en Portales. Yo llegué cerca ahí. de Municipio Libre. Cerca de Municipio Libre. Yo me acuerdo porque toda la gente decía Municipio Libre, pero era en la calle de Filipinas, sí. Y yo la conocí, la clínica. Así es. Yo estuve dirigiendo, de hecho, esa clínica con la coordinadora de ahí, que era la doctora, que no, ya se me fue su nombre, sí, pero yo estuve en esa. Después me tocó también cuando inauguraron la clínica en Centeno 145, la clínica dental que yo había creado en aquella época, y Evaristo no quiso ir y me dijo, ve tú en mi representación, Poncho. No le pareció muy bien a Agustín, pero los dos estuvimos ahí en la reinauguración, que ellos le llamaron inauguración. Pero realmente el antecedente lo tenemos. Estuve yo ahí, ese día salió en la Gaceta y no sé qué, en la Unión. Ahí salieron las fotos de que yo fui en representación de Evaristo. Sí, yo cubrí ese evento. Yo cubrí ese evento. Sí, yo estuve ahí. Entonces, la clínica surgió ¿como en qué año? En 1973. Y luego después de ver... En cuanto se firmó el convenio. Luego le dieron impulso a lo que se había acordado ya. Lo que se acordó le dimos, y te digo que fueron sillones alemanes, todo el equipo nuevecito, y los trabajadores fueron contratados puro profesionistas, ya ningún pasante, eran odontólogos titulados. Y con ellos iniciamos la clínica dental. Sí, esto fue algo... Pues ojalá y tengamos oportunidad nuevamente de platicar con... Le quiero agradecer mucho a Alfonso Fragoso, pues la plática que hemos tenido aquí a 50 años de la primera huelga del STEUNAM. Y quiero crear el compromiso contigo, Alfonso, para cuando hagamos el cierre de este ciclo de pláticas, te podamos entregar un reconocimiento y nos acompañes aquí en
aquí en las comisiones para hacer un evento ¿Cómo no? sencillo, pero vamos a hacer un evento para reconocer este momento histórico que vivió nuestra organización sindical y que es lo que hoy estamos platicando. No lo podríamos entender si no entendiéramos esto. Claro, claro. Mira, yo me da mucho gusto, Toño, que me hayas invitado a esto. Por lo siguiente, me entrevistó otra compañera, creo que la que estaba aquí fue la que me entrevistó en una ocasión en TV UNAM o TV Estunam, la televisión, y me entrevistaron y di varias opiniones, no tan amplio como esto que hoy tenemos, pero me dio gusto cuando me invitaste porque en el segundo homenaje al fallecimiento de nuestro amigo Agustín Rodríguez, la compañera SEA, que es la secretaria administrativa, de organización administrativa, desconoce totalmente de esto que hoy estamos hablando, porque cuando me mencionó ahí que está con nosotros, ya había mencionado a Hernández Fares y a todos los compañeros, que también yo ellos los traté en todo en toda su trayectoria, ¿no? Pero cuando me mencionó, dijo, y está entre nosotros Alfonso Fragoso Pérez, que fue colaborador de Evaristo. Y así me paré, saludé, pero no tenía ni idea de quién era. A veces no tenemos idea muchos. Claro. Entonces, y yo creo que esa es la situación, mucha gente no conoce. No, toda la nueva generación. Yo ¿por qué estoy rescatando esto? Me importa mucho rescatarlo porque es lo que le vamos a dejar al final de cuentas a nuestros compañeros nuevos. Claro. Que entiendan esto para que vean por dónde hemos caminado, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde podemos caminar a partir de esto. Así es. Lo que tú decías que opina Carlos Hugo, hay que darle vida nuevamente al asunto, hermano. Es una preocupación de Carlos Hugo que me parece muy válida. Es válida. Por eso quise que rescataras tú. Vale la pena que se le entrara. Vale la pena, porque se puede llegar al Sindicato Nacional. Nuevamente, claro, el sindicato está en esas posibilidades. Sí, hermano. Bueno, pues muchas gracias y estamos próximos a ver si podemos hacer otra entrevista. Gracias. No, cuando